merece ser campeón Guardiola con el City. Partido hay que llevarlo a los colegios, hay que ponerlo en los clubes, que vean cómo se juega el fútbol, porque este es el primerísimo nivel. Porque no le ganó 4-0 el equipo de este hombre, el Manchester City, a un equipito, a un equipo que formamos acá en Sport Center. Le ganó nada más y nada menos que al Real Madrid. Lo vapuleó, lo dejó así chiquitito al último campeón, validando lo que ya veníamos contando, por lo menos es mi apreciación, desde hace un tiempo. Y es que este es el mejor equipo del mundo. Lo era el año pasado, discutía yo con Marta, con Juan Marconi, el campeón es el mejor. No siempre el campeón es el mejor. Y yo creo que el año pasado hubo equipos que fueron más que el Real Madrid en la Champions. Bueno, el Real Madrid tiene mística, el Real Madrid tiene un estadio muy particular, el Real Madrid tiene un poquito de... Entonces, bueno... Después justificó en la final, para mí fue más que el Liverpool y lo ganó bien, pero para mí este es el mejor equipo del mundo. Y puede perder la final el equipo de Guardiola con el Inter, puede perderla, es un partido y no me va a cambiar mi manera de pensar. Este es el mejor equipo del mundo. Es impresionante el funcionamiento, la manera de jugar, la voracidad que tienen, las ganas de ir a buscar el arco contrario, las triangulaciones. La verdad, maravillado. Una panzada de fútbol. ¿Quieren hablar? Hablen ustedes. No, por favor. Hola, Germán. Bueno, el Manchester City, señoras y señores, bailó al Real Madrid y está en la final. Un monólogo del equipo de Guardiola. Qué capacidad para desnaturalizar a un campeón como el Real Madrid. No lo dejó ser y el City fue quizás su mejor versión. Bueno. Ahí comenzás a creer en el famoso es el día como te despertás. Porque evidentemente no le salió nada al Real Madrid. Y pero también es difícil evaluar se despertó mal o no le salió. Yo digo, el City lo pasó por arriba. Hay un enorme mérito también en el equipo inglés. En los primeros 5 minutos, Modric, por ejemplo, tiene 2 controles malos, un pase corto fácil malo y lo ves a él como fastidioso con él mismo, decir... Estoy mal y querer salir de eso y después no la podés tocar. De cómo te levantás en cada día porque juegan 10 veces y no va a haber esta superioridad. No sé. Hoy no. No sé. Hoy no sé. No sé. No. Yo lo dije en el comienzo, vamos a sumar a Diego Latorre y a Mariano Clos. Esto es una demostración de fútbol. Yo estaba esperando que lo pueda ratificar en el resultado. Yo creo que el City es el mejor equipo del mundo desde hace un tiempo. Me parecía que lo era el año pasado. Yo creo que no fue superado por el Real Madrid. El Real Madrid, insisto, tiene esas cosas, mística, tiene buenos jugadores, por cierto, y demás, pero yo creo que el año pasado no ameritaba que el City quedara eliminado frente al Real Madrid y debió haber jugado la final, pero el fútbol tiene estas cosas. Hoy ratifica con un resultado inapelable, con una manera de jugar excelente, que es el mejor equipo. Bueno, están Diego y Mariano, lo estuvimos escuchando, la verdad que disfrutamos de este partido. Lo tienen que poner en los colegios, en los clubes. Es como aquel Barça-Madrid, ¿verdad? Esto es una cosa espectacular. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Qué hace, Germán? Oh, qué entusiasmado está Fran, ¿eh? Ahí lo escuchaba con toda furia, Le pone resumen, no, pero está con el City también ahí, cada jugada, bien. Lo íbamos siguiendo. Bueno, son debates eternos, larguísimos, de horas, esto que estás planteando. Porque está bien. Germán dice algo que es cierto, es el mejor de todos. Y si no gana... lo dije hace un rato, pierde con el Inter, sigue siendo el mejor. Pero pará, ¿y qué decís? ¿Ganó el peor no. si sale campeón el Inter? No. Pero cuando vos hablas del mejor, no es solamente el resultado. Qué buena charla podemos tener largo, ¿no? Hoy lo escuchaba Bielsa, que después vamos a mostrar. Esto fue extraordinario, es verdad. Ahora hablando en serio, fue extraordinario. Para mí no, el resultado no es lo único. Es muy importante, sí, pero el mejor no es solamente porque ganó la final. Porque yo te lo digo hoy, el mejor equipo del mundo es el Manchester City. Es extraordinario ver este equipo. Puede perder. Y a mí me encanta ver cómo este técnico transformó a jugadores. Bueno. Es lo primero que le dije a Diego. Me fui al Bayern en un momento y me fui a Lam y después me vengo acá y veo a Gundogan porque me transporto en el Dortmund, que hicimos un montón de partidos hace mucho tiempo, ¿te acordás de Champions? Y jugaba de otra manera. Y ves jugar a Stones y decís, ¿pero cómo? ¿Es Rodrigo o es Stones el que está jugando ahí en la mitad y llega y conduce? Y no sé, la verdad que tiene un particular ojo
él te dirá, intenté hacer tal cosa con algún jugador y me salió mal, no lo sabemos, seguramente debe tener alguna que no le salió o algunas que no le salieron, pero lo primero que me sorprende de Guardiola es todo esto, la visión que tiene de fútbol. Mirá, Germán, lo que me pasó en un momento, yo le dije a Diego, la transmisión, no lo dije de esta forma, pero le dije a Diego, en un momento me pareció, cuando terminé en el entretiempo, le digo, si repasamos el primer tiempo, me pareció, es la primera vez que me parece que Modric, me parece, ¿qué edad tiene? 37, cumple 38. Es la primera vez que veo a Modric con 37 años. Y esto es por culpa del City. Totalmente. Me pareció que el partido a Modric, por ejemplo, que se comió un 2-1, que iba para acá y no la agarraba y no se encontraba en la imposición, me pareció un jugador grande al lado de los del City. Mirá lo que... Y después, bueno, fue sustituido, como fue sustituido Toni Kroos. Yo no, hace rato que no vi una cosa tan extraordinaria como el City. Y creo que si igualmente no empataban allá, y ganaba el Madrid 1-0, esto iba a suceder. Acá no cambia la forma, me parece, la manera. No. Después veremos por qué tocó el equipo que había estado dentro de todo bien parado el Madrid y en la ida, y hoy acá nada que ver. Pero bueno, hoy fue superlativo. Hoy fue superlativo, un equipo que lo minimizó. Porque ver al Real Madrid no poder hacer nada en la cancha me parece que es de pocos, eso lo logran pocos. Totalmente. Y este nivel de fútbol te lleva a la emoción, no solamente la emoción de la victoria, sino la emoción de ver algo que tiene mucho de artesanal del entrenador, mucho de fútbol, ese fútbol mezclado de calle con táctica, con todo. La verdad que es la belleza pura y hoy lo puso al Madrid en un lugar muy, muy inferior. Yo creo que por estas cosas Guardiola no es comparable con ningún otro entrenador. No es comparable porque si uno va a lo sencillo o a lo más grande, si querés, depende de cómo lo mires, cuántas Champions tiene uno, cuántas Champions tiene el otro, cuánto gasta uno. Yo creo que le das este equipo a cualquier otro entrenador y no llega a este nivel de expresión futbolística. No llega ni por asomo. ¿Podrá ganar? Puede ganar. Pero bueno, sí. Después en un partido, en una final, en donde un detalle te puede sacar una pelota parada o un arquero, como ha hecho Courtois en algún momento, y bueno, yo creo que hay que mirar un poquito más allá, la cosa integral. Por eso, Diego y Mariano, yo vengo muy entusiasmado con este equipo, no desde ahora, sino desde hace un tiempo, porque esto lo ha demostrado ya Guardiola, lo ha demostrado en todos los equipos que estuvo. Decías vos, Diego, junto a Mariano, hay un antes y un después, y yo creo que eso no hay ninguna duda, creo que es un hecho objetivo, ya no es subjetivo, no es me gusta, no me gusta, es una realidad. Ahora, después, sí, seguramente no, hay muchos técnicos que han ganado más, pero eso no significa que sean mejores. Lo mismo para mí con esta Champions o con cualquier otra. Es un partido, la final, y el Inter tiene argumentos, para mí es menos que el City, pero por ahí lo gana. Pero a mí no me va a hacer cambiar mi manera de ser. A mí me emociona ver al City. Me da emoción ver este fútbol. Un fútbol agresivo, un fútbol de juego, de asociación, de toque, de gol, de contundencia. Que cuando se tiene que defender, se defiende con la pelota. Eso es lo que a mí me gusta del fútbol. Vos me preguntás, ¿cómo querés ganar? ¿Con un gol sobre la hora en el último minuto o así? Yo quiero ganar así. Obvio. Y bueno, sí. Pero hay gente que te dice, no, yo prefiero ganar sobre la hora. Bueno, está bien, eso sí es subjetivo. Eso sí es subjetivo. La verdad que yo hace rato que no veo padecer un equipo. Yo imagino a estos jugadores estar dentro del campo de juego y ver que cierren un segundo los ojos y piensen, nosotros en el amateur que somos, pero piensen en esto que estamos viendo. Lo que habrán padecido dentro de la cancha estos jugadores en Madrid. No, te mata, te destruye psicológicamente. La impotencia de no poder haber hecho nada. Pero no por ello, yo te soy sincero. Esto es todo el City. Ni siquiera me da... Para mí también. A mí no me da por criticarlo al Madrid, sinceramente. Al técnico por ahí podemos decir, insistió con Camavinga, sacó a Rudy, que estuvo bien, casi por los detalles que para mí no hacen a la cuestión, ¿eh? Bueno, en la ida no hubo tanta diferencia, me parece. Pero es el estadio del Madrid. Y en el partido de ida. Acá yo le decía a Mariano, no partiendo de una crítica, porque hay que rendirle un honor a todos estos jugadores que tienen... Se dice fácil, ¿no? 3 Champions, 4 Champions, 5 Champions, Modric y demás, pero hasta te hace replantear un poco la estrategia para el año que viene en el Madrid, porque te encontrás con una superioridad de un rival como el City, que a veces se ha quedado de manifiesto también, no tanto en Champions, pero sí en el campeonato local, quedando postergado en segundo lugar con respecto al Barcelona.
con jugadores que ya están cumpliendo. Bueno, por eso va por inevitablemente un ciclo. Bellingham, Diego. Claro, me parece perfecto. Hay que ir pensando ya. Y sí. Por Porque eso el trajo a fútbol Camavinga exige. y a Por- Tchouaméni. Porque hay, bueno, pero con Camavinga hablemos de otra cosa, ¿eh? Por lo menos que No, pero juegue Camavinga lo trajo a en jugar la al mitad medio, de la tema cancha, que ¿eh? Mendy, y de hecho lo van a vender. Yo creo que el Madrid va a ir Y también bueno. por un lateral izquierdo. Pues Mendy Pero estuvo por muy eso- lesionado toda la temporada. Por eso, pero bueno, ahí yo creo que también me parece que. A ver, esta alineación o esta forma de jugar también creo que lo agarró. No imagino nunca a Ancelotti que le iba a pasar esto. Esto me parece está claro. Sino por ahí, la ida hizo parejas. Sí, yo creo que la ida, el propósito, la estrategia de Guardiola era controlar el partido, pausarlo, no sufrir daño con Vinicius, Pero empezó jugando así. por el efecto Bernabéu. No destacándose individualmente tanto, No, solamente claro, fue Bernardo. claro. Pero la forma de jugar también allá en Bernabéu comenzó siendo también del City. Sí. A la manera. Sí, lo que pasa es que pero después lo también sacudió jugó de con otra el gol forma también en Vinicius. Madrid. Y Está yo bien, creo pero que jugó de otra después manera en fue- Madrid, Germán. Sí, Sí. En Madrid, porque- sin esa entonces, convicción. No en jugó España para- debe estar preguntándose por qué no jugamos Porque- igual también. Porque era Ojo, local, no es que- por lo que significa eso. Es muy difícil este estadio. Ya ustedes lo marcaban, lo decían, Fran lo mismo. El City, además de que es un equipo que en cualquier escenario, en cualquier estadio intenta jugar y marcar la diferencia, particularmente de local, es una topadora. Yo creo que el planteo también de Guardiola fue: hagamos el mejor partido posible en Bernabéu sin bajar nuestra bandera. Vayamos a hacer el mejor Sí, no partido hagamos posible, locuras. pero lo tenemos Sí. que definir en casa. Igual, Con si no me igual equivoco. acordate lo que hablamos la semana pasada. Que Sí. acordate que Guardiola había estudiado y preparado el partido o el equipo de acuerdo también a virtudes de Madrid. Sí, claro. Y justamente le hicieron el gol a partir de lo que él había preparado. O sea que no fue solamente, bueno, tranquilidad, muchachos, que es la ida. A ver, me parece que Pero no le- fíjate, seguramente Marian- no le causó gracia lo que le ocurrió. No, Es obvio, pero cierto, la pero- terminó sacando barata para lo que pueden ser otras definiciones en ese estadio. De hecho, el año pasado lo terminó sufriendo cuando yo creo que inmerecidamente, sin ser superior, ganó el Real Ganaba Madrid. por 2 goles en minuto 90. Entonces, ese fantasma de lo que es ese escenario, ese estadio y de la situación de peso que tiene esa mochila de un que hoy ni se notó, ¿no? Por supuesto. Por eso, Germán, yo siempre Sí. voy en contra de este juicio de valor en competencias cortas, porque de pronto pasa lo que sucedió el año pasado, que uno puede decir, bueno, fue un accidente, 2 accidentes, le ocurrió al Madrid, y después hay un desarrollo día a día de un entrenador. A esto voy, o sea, esto de soy exitoso, gané una Champions, está claro que es en la búsqueda de todos los equipos poderosos, de jeque, que invierten mucho dinero, sí, pero después está una obra de un entrenador, o por lo menos en puntualizar, o en responsabilizar a un solo entrenador o a un solo jugador de un éxito o no de un equipo de fútbol cuando hay Sí, todo pero un a año. veces perdés, perdónenme, por eso es largo esto, a veces perdés también por, a ver, Guardiola cuando pierde el otro día, el año pasado fue, La final con El año Chelsea. pasado. fue por ir más allá. Claro, sobrepensó el partido. Entonces Sacó, también no puso perdés por 5, no falencia puso tuya. 9. Porque yo te puedo entender, y yo comparto mucho con lo que decís, Germán, con que un partido puede hacer que la pelota pegue en el palo y entre y al otro se le vaya afuera. ¿Sí? A la del Inter le entre y al City se le vaya afuera. Pero también hay, acá no, a ver, también hay situaciones, si hablamos de situaciones negativas del City, también hubo situaciones no de resbalones de un defensor y entonces vino el gol del rival. También Guardiola puede equivocarse, claro, seguro. como le ocurrió. Y se Entonces, equivocó. por eso también digo, a mí también me encanta como vos verlo al City, pero también tenemos que analizar cuando las equivocaciones surgen que no son producto Pero- de la casualidad. pero el Por algo promedio, te Marian, equivocaste en alguna. el No, promedio. eso seguro. No, yo me- Acierta Eso mucho más de lo que se seguro, equivoca. sí. Yo igual me pongo a pensar en lo que Revolucionó, Germán, sin duda. O sea, tiene errores como todos y hay partidos Sí, que sí. él se debe reprochar y debe haber dicho, esta es toda mía. Bueno, sin ir más lejos y perdonando la comparación, porque es incipiente, porque es joven, de Michelis se mancó en Brasil, reaccionó mal, hizo mal los cambios, salió y tuvo la autocrítica y lo reconoció rápidamente. Digo, se equivocó. A veces los entrenadores por ahí van más allá de lo que deberían o se entusiasman con, en algunos casos Lo también. que pasa es que lo que tenemos que Mundial, estudiar, ni Germán, partido, ¿no? lo que tenemos que estudiar para el próximo partido, ¿no? Ese partido donde, ni hablemos, el Milan no fue un buen semifinalista, pero los defensores del Inter jugaron bien. Entonces, con la forma que tenga de jugar el Inter, que lo veremos,
¿no? Pero si podemos, a ver, empecemos a analizarlo previamente. Cerradito atrás, cerradito los volantes, Lautaro, Seco, ¿no? Son sus armas. Y sí, Entonces, si y sale está muy campeón bien, así, pero si sale campeón así, no, tal vez no debiéramos decir, pues hay que ver el partido, pero tal vez no debiéramos decir, y no es el mejor. Porque con sus armas, aunque estéticamente, aunque futbolísticamente, aunque de rendimiento continuo no te guste, y Guardiola tal vez ese día hizo las cosas. Estoy pensando a futuro si no gana, sí, ¿no? pero para mí Digo, va más tal vez allá has hecho de- las cosas mal. del ¿Por qué te resultado. Haaland? Perdón, Germán, perdón. Sí. Haaland no jugó bien ninguno de los dos partidos con todo lo que obliga a Haaland, ¿no? Sí, Por claro. supuesto, a ver, no hay que Haaland jugó mal porque... El partido no. pedía un poquito antes a Julián hoy, ¿eh? Para Sí, mí no es estuvo, cierto. para mí no estuvo Pero mal digo, porque Vos o sea, anulás si no- a jugadores pero no y vos participó no jugaste del bien juego. y vos no jugaste bien la final. Y yo no sé, sí, el balance para atrás vamos a decir todos. Y cuando leamos los libros y seamos más grandes vamos a decir, lo de Guardiola y lo del City es extraordinario. Lo vamos a decir. Pero también, si pierde una final y no logra que el equipo tenga en 90 minutos la fluidez que le vimos habitualmente, algo pudo haber pasado y démosle mérito al rival. No, pero yo no le quito mérito. Para mí, con sus armas y su manera de jugar, Estamos es muy adelantándonos meritorio, a lo que puede llegar es a muy pasar. meritorio lo del Inter. Gane o pierda, tiene un enorme mérito lo del Inter. Estar en la final. Yo también, Buenísimo. Yo también Ahora, digo, para mí Federer es lo mejor que vi. Perdió con Djokovic, perdió con Nadal y yo me voy a mi casa diciendo es el mejor que hay. Pero también tengo que reconocer que a ver, por ahí, en el fondo, cuando analice frío, digo, che, no estará mejor Nadal que Roger, no estará mejor Djokovic que Roger. Lo tengo que analizar. Porque Sí, si por no, yo supuesto. también, ¿me explico? Pero por eso yo Para mí es lo digo, mejor de la vida, Roger. a lo Pero mejor, bueno, pero a lo mejor después, hay que ver esa en final. la final, Inter le gana 3-0 Sí, al pero City. hay una Y ahí diferencia. decís, che, bueno, la verdad que lo justificó. Yo no lo sé, no tengo la bola de cristal. Pero- Lo que digo hoy es, el Manchester City tiene un funcionamiento, tiene una estética, tiene una practicidad, Extraordinario. tiene una voracidad, tiene todo lo que a mí me gusta del fútbol. Todo. Para mí es el mejor equipo. Saco la Gane o entrada pierda para la ver al final. City. Pero déjame hacer una aclaración, No, porque perdóname, veo Diego. que recurrentemente vamos a la belleza. La belleza no es un adorno en el fútbol, ¿eh? Y no. No es el puré de papa de la milanesa. La belleza surge del juego, de la calidad del juego. No es que, ay, qué lindo que es. No, cuidado con eso porque Es que, vemos Diego, que a veces se la mezcla el belleza no jugar la con la buscás. belleza. La belleza No, surge sale. a partir de Claro. buscar un funcionamiento. Totalmente. Cuidado con ese término porque veo que a veces se utiliza para criticar o como una búsqueda sin importar todo lo demás. No, eso no es así. Igual, volviendo a la discusión esta de si gana el Inter o el City, yo también quiero ir un poquito más atrás a lo que estaba diciendo Diego, que en parte coincido, es, y que lo dijo Guardiola, que lo dijo Zidane en su momento, ganar una liga es más meritorio que ganar una Champions porque... Por la continuidad, por el Sí, te da esfuerzo, mucho por la más cantidad. No, y te da mucho más la pauta del trabajo hecho y de cómo vas pensando semana a semana. Después hay una realidad también que la Champions, vos recién, Marian, hablabas de tenis, la Champions o por ahí el Mundial es lo más parecido al tenis porque es donde no tenés margen de error y en el torneo sí, vos podés perder y te Pero recuperás. el otro domingo te recuperas. Y sí. te recuperás. Ahora, con respecto a esto de Inter y City, si gana el Inter contra el City, hay una diferencia grosera en que el City está por ganar su quinta liga de las últimas 6 y el Inter hoy está peleando por entrar a Champions, entonces el hecho de que termine Ojo, ganando ojo, el torneo Fran, mayor... Yo pienso como ustedes. Claro, que gane a el ver, torneo yo pienso mayor, igual que digo, Germán. no lo hace ser a mí me realmente el mejor. Ojo, yo quiero decir, la única parte donde yo pongo un asterisco es cuando veamos el cómo y la manera, ¿sí? O si no, pasamos a aquel partido de. Fueron 2 partidos, pero aquel partido donde hasta de todo defendía atrás y termina ganando el mejor Barcelona, ¿sí? Pero ese Inter Lo ganó termina todo, ¿eh? lo Ese Inter termina ganó sacando. todo. Pero vayamos a ese partido. Porque. Bueno, pero la ida la ganó bárbaro. Yo también te voy a 90 y reconocer. 90. Claro, yo también te voy a reconocer todo este paso enorme del City y de Guardiola. Es más, merece ser campeón Guardiola con el City. Correcto, porque me parece que. Sí. Creo que Diego lo dijo en medio del primer tiempo. ¿Cómo fue que dijiste algo así de. Si no le gusta esto, que no le gusta el fútbol? tiene razón. Yo creo que hay un punto donde Claro. no es cuestión de gusto porque hay mucho concepto, hay mucho que surge del juego. Y que es lo mismo que me digas, bueno, voy a ir a un restaurante, ¿te gusta que te tiren la comida en la cara? No, me gusta que el mozo me atienda bien, que la mesa estén los cuchillitos bien presentados. Si te gusta otra cosa, bueno, entonces anda a tratarte. No, por eso. Qué violento Esto- sería yo, eso, creo que ¿no? yo creo que este juego, este juego del City le gusta a todos. Capusotto, Le gusta a todo el mundo. Capusotto. Pero por eso, la parte que hablo, ahí está Dieguito, no lo había visto, Diego. La parte que digo es, bueno, el Inter tiene sus armas. Y es respetable.
y tiene sus argumentos. Lo que yo digo es que para mí el mejor no es solamente el mejor porque gana la Champions, es el mejor porque, como dice Fran, hay todo un proceso, un trabajo. Pero, está por no, ganar eso su sí, quinta liga. pero, La liga que bueno, para mí es la más vos tenés razón, competitiva pero del también mundo. hizo el mismo recorrido por esta calle. Y por esta calle, los dos hicieron el mismo recorrido. Uno con caviar, el otro bifecito, ¿sí? Un churraquito. Pero claro, pero llegaron al mismo lugar. Pero escuchame, Entonces, yo Mariano, entiendo lo que vos decís. Pero cómo, está bien, es entendible y está bueno porque es una discusión muy futbolera. En definitiva, Sí, la discusión es, y el título es, ¿el campeón es el mejor, sí o no? Para mí no. No necesariamente. Generalmente sí. No sé cómo usar la necesariamente. palabra mejor. No sé no sé qué encuadra mejor. Yo creo que salís campeón es porque fuiste el mejor. Tiene otra Ahora, particularidad. si la palabra mejor decís, el que mejor juega, el más y yo te digo, está bien. Y pero ¿Y el qué mejor pasó en la encierra final? todo eso. El mejor encierra al que mejor juega, el que mejor hizo las cosas, el más competitivo, el que gana en todas las canchas, el más que tiene humilde, más llega resultados con las mismas armas y con otra forma de jugar. Yo que creo no que te gusta tanto. Mirá, es un te término pongo solo un ejemplo. asociar pongo- al que sale campeón con ser el mejor en el fútbol. Para mí hay que contemplar que el fútbol tiene muchas variables y una de ellas es el azar. Claro. Una de ellas es el azar. Totalmente. El Totalmente. azareta. Pero perdón, Por eso voy te a poner dije, un ejemplo. esperemos Mariano. cómo juega. Si gana el Inter, esperemos cómo fue. Te voy a poner Porque un a veces ejemplo. son resbalones del rival o a veces es Pero porque vos no supiste. Para, Y si el City para establecer parámetros. Entonces, es una locura lo que voy a decir, pero para poner un ejemplo. Empieza el año o empieza la temporada y un equipo, pongámosle Manchester City, no pierde ningún partido en ninguna de las competencias. Y gana la Liga, gana la Copa en Inglaterra, la FA Cup, llega a la final de la Champions, no perdió ningún partido, ganó todos o empató. Y juega la final de la Champions con un equipo, el Inter, que por ahí perdió 50 partidos en el año, que está quinto en el campeonato local, que no llegó a pasar en la Copa Italia, y esa final, ese partido se lo gana. ¿El mejor equipo es el Inter porque ganó esa final o es el Manchester City? Hasta la podés perder por penales también. Sí, Por para eso mí es te el la Manchester forma. City. Por otra Porque forma. el recorrido es distinto, pues no es solo una competencia. El Yo- mejor a ver, equipo de la temporada, escúchame, ¿quién es? Yo pienso El mucho. City. Yo también, para mí lo que mejor veo, lo que es extraordinario. Estoy simplemente pongo un aporte cuando pensamos en otro equipo que no tiene la talla, ponele, del City. Nada más, ojo, pienso similar a vos, o te diría igual, si querés. Pues estoy poniendo asteriscos sobre ya el tramo final, si el campeón es otro y no el City. Sí, y una Nada más cosa que sola, eso, que simplemente. Diego también lo dice habitualmente, porque muchas veces se busca ser despectivo con Guardiola, porque ¿y qué querés? Mirá el equipo que tiene, mirá los jugadores que compra. Mirá que el Paris Saint-Germain compra igual o más. Claro. El Y no Bayern supieron Múnich manejar tiene adentro. jugadores del Real Madrid. O sea, estamos hablando de todos equipos que tienen a su disposición comprar lo mejor. A lo mejor este tipo compra mejor porque tiene mejor ojo, qué sé yo. Los hace No, y jugar de una además, manera y como distinta. dijimos en el comienzo de nuestro encuentro, y usar la palabra inventa. Pero la verdad que transforma jugadores que otros, por ahí otros técnicos no lo logran porque no lo ven. Por ahí le das este equipo a un gran entrenador y sale quinto en la liga inglesa. Descubre Ni te pelea la capacidades Champions. descubre capacidades en los jugadores que estaban dormidas, no se estaban manifestando en algún momento. No lo sé. A mí me preguntás desde 5 años. Stone puede jugar de volante central así como está jugando, y te digo, pero no, pará, me estás Stone hablando le habrá dicho a de su otro familia, jugador, me estás hablando de y a otro sus jugador. amigos. en el Barnsley, Stone ¿no? le habrá- Stone tiene que tener, le habrá tiene dicho a que su tener una familia, estatua de yo soy Guardiola en la central, en mi casa. vida ¿Vos de qué jugás? Le dice a alguien desconocido. No, yo soy central. Claro. Y aparece esta versión y vos decís, Encima pucha. salió del Barnsley, me lo imagino ahí. Y si le decían, imagínate, en 10 años vas a estar jugando semifinal de Champions contra el Madrid de 5. Lan era lateral. Increíble. Sí, él cuenta que una vez lo puso en un rondo, en un loco, como decimos nosotros habitualmente, y que le descubrió Y a Kimmich no que sé se quién lo perfilaba puso, la bien, verdad que que no me perdía la pierdo. pelota y que podía jugar en el centro, porque para jugar en el centro, en la zona central del campo, supongamos que hay 3 parcelas, costado derecho, centro y costado izquierdo, tenés que tener determinadas cualidades de futbolista, y las descubrió en Lam, en ese rondo, y ahí la fue perfeccionando, lo fue ajustando con un proceso de tiempo, ¿no? Aparte tiene que ver cosas. Se ve sentar en entrenamiento y ve mirar las cualidades de cada uno Claro. y ahí decir, me parece que este chico tiene esto, Sí, ¿no? sí. Puede Y hacer ahí esto. va, y ahí va. Gundogan, Ahora- pero escúchame,
Gundogan juega de espalda, juega de... Es un animal. Vámonos al Dortmund. El Dortmund era ¿Hace más cuánto, miserable, acordás? ¿viste? Iba y venía, iba y venía. Era otro equipo, Klopp era vértigo puro. Pero encima, lo mejor de Gundogan es que superó unas lesiones de espalda que al principio le costó adaptarse en el City. Menos mal. Menos mal. Qué jugador. menos mal. Ahora, Qué les jugador. quiero preguntar, porque sé que tengo poco tiempo con ustedes. Ahora vamos a ver un poco los pocos minutos y el gol de Julián. Y yo decía, por ahí pedía al partido quizás que ingrese antes Julián por su manera de jugar y porque, bueno, Haaland hoy por ahí no estuvo. Decía Fran, y yo comparto, que jugó sin pelota también, ¿no? En cuanto a los movimientos, pero de todas Se maneras movió no mucho fue más de lo hoy, mejor con Primer respecto tiempo, a sus sobre todo, se movió compañeros. mucho más. Y por ahí Sí, yo Julián, siempre soy entrando antes, sí. podría haber sido más útil, más de lo que fue todavía, que entró y hizo un gol en 3 minutos. Yo soy muy respetuoso de las consignas del entrenador ante el partido. Por ahí para lo que nosotros fue un mal partido, quizá para el entrenador le cumplió una determinada función. Suele pasar, lo he vivido también, que te dicen, bueno, vos abrí, sobre todo en un equipo tan metódico como Guardiola, como los de Guardiola, que hay jugadores que cumplen roles en el equipo que quizás no son tan visibles, pero que en definitiva colaboran con el equipo. Quizás le dijo, bueno, vos andás al lado de Militado, estirá ya, que Gundogan y De Bruyne tienen que ganar la espalda. Partido para otro, fue partido para Tony otros. Kroos, quédate ahí, bueno, desmarcate en el último Igual tercio. tuvo esos 2 cabezazos que, bueno. Y Sí. también sabiendo, seguramente hablábamos lo de Militao y lo de Rudiger. Militao sabiendo que más allá si es el titular o no, viste que hay una jugada, y usted lo marcaba, Marian Diego, en el principio, que Haaland baja y Militao lo sigue y lo Lejísimo baja y fue. dejan seguir. Por ahí Militao tenía en el subconsciente el partido de Rudiger y el decir, bueno, yo también puedo con esto, pero tengo que ser ese defensor que sé ser. Y lo movió por toda la defensa. O sea, lo llevó de un lado Primer para el tiempo lo otro logró, permanentemente. sí. Generalmente a estos jugadores que son gruesos, fuertes, como Rudiger, como Militao y demás, les pasó lo mismo a Julián Álvarez, recuerdo, en aquel partido contra Polonia. Hay ciertas características de Julián, es muy bueno en todos los rubros, pero cuando se habla del desmarque, los giros, el cambio de ritmo, la chispa, la explosión en los últimos 30 metros, te topás con defensores que justamente no pueden competir en ese aspecto contra estos delanteros. O sea, es más molesto un delantero como Julián, sobre todo en los últimos minutos, que otro como Haaland, que sí, dentro del área es un fenómeno, te hace 1000 goles, pero cuando necesitas y tenés muchos pasadores ahí, un jugador como Julián en el último tercio te complica la vida, ¿no? Bueno, la verdad un placer siempre charlar con usted.